Señor tenía que poner algunas condiciones para la vida. Si usted quiere saber si algo es o no es saludable, usted pregúntese si contribuye o no a la vida. Y, y entonces usted va a saber si es o no saludable, ¿no? Eh, si es que un alimento contribuye para la vida, entonces es un alimento saludable. Si es que alguna práctica contribuye para la vida, es algo saludable. Y en el Génesis, pues todo estaba diseñándose para poder establecer la vida. Así que de ahí queremos sacar algunos principios, ¿no? Que nos puedan ayudar a comprender mejor el propósito que el Señor tuvo para el ser humano, ¿no? Así que yo quiero empezar, ¿no es cierto?, con Génesis 1:1, para que nosotros vayamos introduciéndonos en esto. No vamos a ver todos los principios de Génesis porque sería pues una jornada bastante extensa, pero vamos a ver algunos que el Señor dejó para nosotros, ¿no? Y dice el texto, en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos, ¿no es cierto? Tiene, tienen algo que ver los cielos con nuestra salud. Bueno, los cielos son la cuna de la vida. Los cielos son la cuna de la vida. Y ahora vamos a indicar por qué. Fíjense que Génesis 1 tiene su paralelo. El texto pues está escrito en, de tal manera que las ideas se van intercalando en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Entonces, ¿con qué relacionamos el capítulo, lo que acabamos de decir ahorita? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, con el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. Haya una expansión en medio de las aguas que separe las aguas de las aguas. Entonces yo quiero hacer un énfasis aquí. En Génesis 1 y 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Primero el Señor había creado los cielos y la tierra, pero todavía había que darle orden. A partir del versículo 3, el Señor empieza a dar orden a las cosas, porque claro, estaba la materia prima, estaban los cielos y la tierra, pero ahora el Señor tiene que empezar a poner un orden. Si ustedes se acuerdan, en el martes pasado, nosotros vimos un poco acerca de la luz. Nos habíamos adelantado, ¿no? Y la contraparte de la luz justamente son las tinieblas de las que habla el versículo 1, porque dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, el Señor interviene después en el versículo 3 y 4 y empieza a poner orden. Hay tinieblas y el Señor pone luz. En este caso, el Señor crea los cielos, pero tiene que en el versículo 6 hacer, poner en orden esto que estaba creado, esta materia prima, digamos. Y dice aquí, el versículo 6, haya una expansión en medio de las aguas. Fíjense, haya una expansión en medio de las aguas. ¿Qué es esto de la expansión? ¿Alguien me dice? ¿Qué es esto de la expansión que haya en medio de las aguas? De pronto es la atmósfera. Muchas gracias, mi hermana. Le agradezco. Estaba escuchando que la hermana Mayra, por ahí le estaba viendo a la hermana Mayra, decía en su momento de peticiones, decía que agradece al Señor porque respiramos, decía. Qué valiosa es la respiración, especialmente cuando uno tiene COVID, ¿no? Qué valiosa es la respiración. Y para respirar, pues había que ordenar de alguna manera lo que iba a existir en el cielo. Entonces el Señor en el versículo 6 crea la expansión, la atmósfera, donde, donde la tierra pues pueda ser la cuna de la vida. Y fíjense que, ¿por qué otros planetas no son habitables? Porque posiblemente hay cielo, pero no hay atmósfera.
no hay la expansión que es la cuna de la vida. ¿Se da cuenta? Eh, Era necesario que se ordene aquello que el Señor ya había creado. En el principio el Señor crea el cielo, pero después en el versículo 6 el Señor crea la expansión. Y la expansión tenía que tener un orden. ¿Se da cuenta que el Señor empieza a intervenir para poner orden? En el principio estaba desordenado y vacío, y ahora el Señor empieza a poner un orden para que pueda la tierra ser habitada, pueda ser habitada. A mí me gusta muchísimo esta parte, reflexionar en esto, porque el Señor está preparando la casa. Si usted se pone a pensar, el Señor eh, empieza a construir nuestro hogar y, y es una mano inteligente que pues qué mejor que el Señor sea el que empiece a preparar el hogar. No podemos nosotros hoy, ¿no es cierto? La ciencia no puede eh, explicar esta relación, este diseño que existe entre la vida y el medio, entre la vida y el medio en el cual se opera la vida. Es una evidencia de diseño que sería suficiente para poder, pues, creer en un diseñador. Porque una cosa, ah, algunos proponen que la vida vino de una explosión, ¿no es cierto? Y que todo, pues, todas las moléculas se juntaron al azar, ¿no? O sea, póngase a pensar usted en esto. La, la ciencia, la evolución dice que vino una gran explosión y entonces de ahí empezaron algunas moléculas a juntarse de tal manera que vino la primera proteína, ¿no? Y después de la primera proteína, por ahí se hizo la primera célula, y después de la primera célula, esta empezó a evolucionar y empezó eh, a hacerse, empezaron a formarse organismos más complejos. Esto nos propone la evolución. Bueno, vamos a pensar que esa posibilidad se dé. O sea, vamos a hacer así bien, con mucha fe. En la evolución hay que tener mucha fe, ¿no? Recuerde que la evolución requiere más fe que la creación. Entonces, vamos a pensar que eso se pudo haber dado, que hay una explosión y por el azar empiezan a alinearse las moléculas para formar proteínas y de las proteínas formar la primera célula y de la célula empezar a evolucionar en organismos más complejos. Vamos a pensar que esa posibilidad existe. Bueno, ahora, para usted creer que el medio, o sea, que la atmósfera, por ejemplo, se haya creado y que ésta se alinee con las necesidades de las criaturas, de los organismos eh, que empiezan a evolucionar, o sea, que la atmósfera tenga una relación con el organismo complejo, eso ya requiere demasiada fe. O sea, ahí sí, ya el que no vea diseño ahí ya es porque no, realmente no, no lo está queriendo ver. Porque aquí hay una interrelación entre el medio y el organismo. No sé si me hago entender. Lo mismo ocurre con el alimento. Hay una relación entre el alimento y el ser creado. Entonces, esa interrelación ya es muchísimo más compleja. No, no cabe, ¿no es cierto?, la probabilidad de que haya, por el azar, se haya creado una atmósfera que pueda tener las condiciones necesarias para la vida. O sea, que el medio, ¿no es cierto?, el medio pueda tener una relación con el organismo. Fíjense lo que dice aquí, los componentes del aire. Esto es, esto tiene que ser exacto. En algún momento creo que vimos esto con ustedes. Si es que la atmósfera no tuviera, entre otras cosas, el aire que respiramos, pues aquí se acaba la vida. A esto me refería con que el orden que existe en el medio
se interrelaciona justamente con la vida. Esta fórmula que está aquí, 78% de nitrógeno, 20.9% de oxígeno, 0.9 de argón y 0.17 de otros gases, más un 0.03 de dióxido de carbono. Esto es lo que el Señor hace en el versículo 6. Crea la expansión. Por lo tanto, lo que el Señor hace en el versículo 6 es darle su medida a los elementos que iban a componer el aire, entre otros, digamos, elementos que tiene la atmósfera. Pero el Señor tenía que poner las condiciones para la vida con estos elementos en su estricta proporción. El Génesis nos la hace muy fácil, ¿no? Nos dice, el creador creó la expansión y puso orden a lo que estaba en desorden. Así de fácil, el Señor nos propone esta visión y nos hace ver, ¿no es cierto?, que hay un creador que está interviniendo para poner orden en el planeta. Mientras que la evolución dice que todo esto, o sea, que el 78% de oxígeno que está en el aire fue por la mera casualidad. Y el 20.9% del oxígeno es por la mera casualidad de que se formó. Y que justo, fíjense la fe que tienen que tener los evolucionistas es increíble, porque ellos proponen que justo ese nitrógeno que estaba aquí, ustedes ven que el aire es mayormente nitrógeno, ¿no? O sea, la verdad es que no respiramos oxígeno, en el aire respiramos más nitrógeno, pero ese nitrógeno justamente está relacionado con lo que necesita la planta para formarse. De hecho, la planta vive de nitrógeno. Las bacterias, ¿no es cierto? Ustedes saben que las bacterias que están en el suelo tienen que captar, hacen un proceso de fijación de nitrógeno para alimentar a la planta y que la planta forme, a través de la fotosíntesis, forme, pues, produzca energía y produzca el tejido vegetal. ¿Se dan cuenta la maravilla de esto? O sea, que este 78% de nitrógeno, porque si fuera en otra proporción, la planta ya no tendría el oxígeno suficiente para poder formar, ¿no es cierto?, hacer su fotosíntesis y tener el nitrógeno suficiente para formar el tejido vegetal. Entonces, el evolucionista piensa que este 78%, ¿no es cierto?, de nitrógeno y 20.9% de oxígeno fue una casualidad y que ahora pues la planta por casualidad utiliza este elemento en la atmósfera para poderse ir formando, ¿no? Como digo, el que crea eso pues necesita mucha fe para creer en tanta casualidad, ¿no? Bueno, eh, en el caso de las plantas, pues ellas utilizan nitrógeno, pero el ser humano utiliza oxígeno para su respiración. Esto es fantástico, ¿no? La célula, pues a través de un proceso muy complejo en la mitocondria, utiliza oxígeno más los azúcares y otras moléculas orgánicas para producir, ¿qué cosa? Esto rojito de aquí, para producir energía química en forma de ATP. La semana pasada vimos la importancia de la energía para la vida. Y esto es, digamos, lo que justamente nosotros impedimos que ocurra cuando nos enfermamos. O sea, cuando nosotros no tenemos disponible suficiente oxígeno, entonces la célula empieza a perder la capacidad de formar energía y de tener salud. Una célula sana es la que produce suficiente energía. Pero nuestro planeta se ha encargado, ¿no es cierto?, miren aquí esta diapositiva. O sea,
todo lo que, el regalo que el Señor nos deja en el Génesis, el Señor, el enemigo viene a quitárnoslo. Los regalos del Génesis, pues el enemigo de alguna manera nos lo quita. Me hago entender. Si usted se pone a estudiar en Génesis, el Señor crea cielos, por otro lado, el enemigo nos quita, o mejor dicho, deforma lo que el Señor creó. Las ciudades, pues, son una demostración de esto. El Señor nos da el regalo de la atmósfera y el enemigo, pues, deforma lo que el Señor crea en un inicio. Lo mismo ocurre con la tierra. Eso vamos a ver la próxima semana. Entonces, fíjense lo que dice aquí este autor, ¿no? Warburg, Otto Warburg, pues Premio Nobel de Medicina, dice, todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinidad, no puede existir enfermedades, incluido el cáncer. ¿Qué les parece esta declaración? A este señor le dieron por ahí por los años 70 un premio Nobel y después lo silenciaron, dice la historia, ¿no? Lo silenciaron porque él tenía una forma muy natural de ver la salud y no farmacológica, ¿no? Pero a este señor, después de haberle dado un premio Nobel porque descubrió los mecanismos que ocurrían ahí en la célula, pues los, eh, eh, no tuvo la oportunidad de seguir desarrollando, ¿no? Algunas técnicas de curación del cáncer, etcétera. Y él decía esto, ¿no? Donde hay oxígeno no hay enfermedad. Cuando usted tenga algún problema de salud o cuando usted quiere prevenir problemas de salud, échele ojo a la respiración, ¿no? Hay mucha investigación al respecto. Hoy, pues, se sabe que la respiración, ¿no es cierto? El utilizar esto que el Señor nos dio, el aire, ¿no es cierto? Que el Señor creó ahí en Génesis, la atmósfera. Entonces, el adecuado uso de esa atmósfera pues produce beneficios de todo tipo en nuestra salud. Fíjense lo que dice una investigación, cómo la respiración puede influir en la parte psicofisiológica de nuestra, em, de nuestro sistema. Fíjense, los resultados de esta investigación dice que los principales efectos de las técnicas de respiración lenta, o sea, uno debería aprender a respirar lento, cubren las actividades del sistema nervioso central y autónomo, así como del estado psicológico. Esto a mí me dejó muy, muy intrigada esta investigación, porque tanto en las funciones fisiológicas como en el estado psicológico, la respiración tiene un impacto, ¿no? Nosotros no acostumbramos respirar por dos razones. Una, porque pasamos sentados mucho tiempo. Esto no nos obliga a respirar y tenemos una posición que no nos permite respirar adecuadamente. El plan de Dios era que el ser humano esté en un huerto, ¿sí? El Génesis nos lo dice. Y en el huerto, créame que usted no está quieto. En el huerto usted no está quieto. Entonces, uno está respirando constantemente porque usted tiene que abastecer, digamos, de oxígeno, de sangre a un cuerpo en movimiento, ¿no? Entonces, usted está respirando si es que nosotros hubiéramos seguido el plan de Dios, ¿no es cierto? De estar en un huerto, entonces obviamente la respiración sería algo más natural. Pero el estilo de vida, ¿no es cierto?, actual no nos permite respirar y no nos permite oxigenarnos adecuadamente. La posición, ¿no es cierto?, estar sentado en un computador o estar, digamos, en esa posición no nos da para respirar adecuadamente. Por lo tanto, usted eh, eh, necesita remediar de alguna manera eso, ¿no? Usted lo que tiene que hacer es estar en actividad física lo más que usted pueda al día. Yo siempre hablo de que si usted es una persona sedentaria, usted necesita hacer caminatas digestivas, pero respirando profundo y manteniendo la respiración en los pulmones para ir expirando de a poquito. Usted necesita, por ejemplo, después de desayunar, salir unos 15 minutos a caminar y respirar en esa caminata,
¿no? Respire en esa caminata conscientemente. Significa inspirar, mantener y expirar lentamente, ¿no? Ese es se llama control de la respiración, tal como le decía aquí la investigación, es el control de la respiración. Entonces, usted lo que necesita es salir después de comer del desayuno, después de comer el almuerzo, y tal vez a la tarde, o sea, no es solamente 20 minutos de caminata, usted necesita estar en movimiento. Y entonces usted respirar profundamente, ¿no? Manteniendo la respiración. Lo mismo puede hacerlo haciendo pausas activas, ¿no? Entonces usted está ahí cada 2 horas máximo, ¿no es cierto? De hecho, eso está hasta normado en nuestra legislación. Cada 2 horas debieran hacerse pausas activas. Lo malo es que no se cumple estos reglamentos de salud ocupacional, no se cumplen, pero usted debería cada 2 horas pues estirarse y respirar profundamente, ¿no? Estamos hechos para poder respirar. Y empieza a ver los resultados. Esto es un alimento, esto es una medicina. Esto no terminamos de entender que el aire el Señor nos lo preparó para que lo consumamos. Y usted necesita hacer estos ejercicios de respiración. Eh, Ahora ya los orientales empiezan a ganarnos digamos, el espacio que el Señor dejó, digo yo, porque ellos promueven muchísimo el tema de la respiración. Han visto los orientales cómo lo promueven, ¿no? El tema de la respiración. Y hasta investigaciones han sacado de todo el efecto de la respiración en el bienestar, en la fisiología, así como esta investigación que acabamos de ver. Todas las funciones fisiológicas empiezan a facilitarse cuando nosotros respiramos conscientemente, ¿no? Em, bueno, lo otro es que nosotros tratemos de estar en contacto con el aire puro. Digamos, el enemigo ya nos quitó el aire que el Señor nos había dado, ¿no es cierto? Ahí aquí en las ciudades, ¿no es cierto? Aquí en esta diapositiva que vimos, ya nos lo quitó. Entonces nosotros debemos acudir a espacios puros. En Quito especialmente tenemos espacios verdes, espacios de naturaleza, bastantes espacios dicen que Quito es la ciudad con más metros cuadrados de áreas verdes por habitante, de Latinoamérica al menos. Quito es una ciudad privilegiada por eso. No sé si me están escuchando en otras ciudades, pero busque espacios en los que el aire sea más puro, ¿no? Esta es la otra gran, el otro gran desafío que tenemos, ¿no? Yo sé que a veces no hay tiempo para eso porque, bueno, así es nuestro sistema, pero búsquelo. Eh, Tenga una posición erguida para facilitar la respiración. No esté ahí inclinado, jorobado, ¿no es cierto? Haciendo sus actividades, especialmente los que trabajamos, me incluyo. Yo también tengo una buena parte del día en la que trabajo frente a un computador y entonces nos toca estar erguidos, ¿no? Erguidos, nuestra posición erguida. em, y evite obviamente el tabaco y otras sustancias tóxicas, ¿no? Esta es la otra manera que el enemigo ha deformado el aire, ¿no? Yo no sé en qué momento se inventó el tabaco, es mucho tiempo ya, pero, o sea, el acto de fumar. Ahora ya no solo se fuma tabaco, ahora se fuma marihuana como que fuera, digamos, el pan del día, ¿no? Los jóvenes ahora, pues, ellos ya dejaron el tabaco, ahora fuman marihuana porque es legal, ¿no? Porque es legal fumar. Lo que no es legal es traficar, pero fumar, dicen ahí, pues el consumidor no tiene ningún problema. Así que el enemigo deforma, ¿no? El aire que respiramos con estas sustancias. Así que evite esto. Y lo otro, pues realizar respiración consciente, como habíamos dicho, inhalando, exhalando profundamente, ¿no? El enemigo nos quitó lo que el Señor nos dio. Fíjense la investigación que hizo un amigo, este señor David Chúquer es un amigo que trabaja en la Universidad Central y él tiene unos aparatos para medir la calidad del aire y
ellos hicieron una investigación en la Universidad Central que medían la calidad del aire dentro de las casas. Imagínense que este estudio es a filo de calle y también lo midieron adentro de las casas, la calidad del aire que había. Y encontraron que a veces el aire está más contaminado dentro de la casa que fuera de la casa. Qué terrible, ¿no? Así el enemigo ha deformado lo que el Señor ha creado. El aire más contaminado dentro de la casa, a filo de calle, eh, y nosotros respirando esto, ¿no? Nosotros respirando esto. Entonces acá, pues, imagínense, monóxido de carbono, eh, partículas suspendidas en el aire, pues, que de alguna manera, pues, están afectando nuestra salud. Así que la solución, ¿cuál es la solución, mis queridos hermanos? Es Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Se dan cuenta que el Señor lo que hace es en la Nueva Jerusalén recuperar lo que el enemigo nos había deformado, ¿no? Cielo nuevo y tierra nueva. Es la solución a esto de acá, ¿no? A esta, digamos, a esta situación que actualmente vivimos en el planeta. Eh, Nosotros necesitamos que esto vuelva, este aire pues vuelva a recuperarse y que pues hoy ya dejemos, ¿no es cierto?, de vivir en este planeta. Saben que hay una página que está en el internet. Fíjense, esto está totalmente en tiempo real. Y este numerito que ustedes ven, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Me pueden dar un retorno si alcanzan a ver un mapa que estoy presentando? ¿Qué El pasó? mapa sí se ve. Sí se ve el mapa, ¿no? Muchas gracias, hermanal. Miren, esto es increíble. En tiempo real, eh, nos están dando un numerito de cuán contaminado están las distintas zonas, ¿no? Y este numerito, mientras más alto es este numerito, pues el aire está más contaminado, ¿ya? Entonces, fíjense el planeta en el que vivimos, ¿no? Vamos a ver aquí en el Ecuador, porque estamos aquí. Miren que nuestro planeta tiene un numerito, depende de la zona, entre 34 y 49. Parecería que en la parte de la costa tenemos un poquito más contaminado. Hoy, esto es del día de hoy, ¿ah? Esto es 2 de agosto a las 5:51 de la mañana. El aire está good, dice aquí. Bueno, es ligeramente contaminado, ¿no? Aquí dice, las partículas están ahí, el nivel de partículas suspendidas, etcétera. Fíjense otras partes del planeta. Esto está en Lima, Perú. Miren cómo está Lima. Es unhealthy, dice aquí, ¿no? O sea, insalubre la cantidad de aire. Las partículas, está en 168, es alerta roja. Aquí en la sierra estamos con 34, más o menos. Bueno, aquí no alcanzo a proyectar. Pero sí, o sea, Ecuador está relativamente bien en relación a otros lugares, ¿no? Menos mal, ¿no? Menos mal. Sin embargo, pues en las partes más, las ciudades, ¿no es cierto? Siempre pues tienden a estar más contaminadas. Bueno, eso les quería contar esta parte, este mapita que me parece muy interesante. Fíjense, hay otras zonas del planeta, ¿no es cierto?, que realmente ya son invivibles, ¿no? Hay zonas del planeta que ya no, digamos, no se puede. Fíjense lo que ocurre acá estamos en Chile, en una parte, me parece que Chile. es en la parte norte, y está totalmente insalubre la cantidad, debe ser en Santiago. Y así está nuestro planeta. Entonces, bueno, mientras vivimos aquí, ¿no es cierto? Fíjense que siempre el Génesis mientras
por una parte, el Génesis, ¿no es cierto?, nos presenta los principios de salud, ¿no? Por otra parte, el enemigo nos deforma estos principios de salud. Y entonces la recomendación viene cuando el Señor nos deja luz respecto de qué hacer mientras vamos a la Nueva Jerusalén, ¿no? Y esto el Señor nos lo ha dejado en el espíritu de profecía. Y entonces el espíritu de profecía nos recomienda que utilicemos la respiración. Ya antes de que los orientales vengan a decirnos que la respiración era adecuada, ya el Señor nos había dejado luz en el espíritu de profecía y nos había dicho que nosotros debemos tener una posición erguida y que debemos tener una respiración correcta mientras esperamos, ¿qué cosa? El cielo nuevo y la tierra nueva. Así que yo quiero preguntar cuántos de nosotros vamos a hacer ejercicios de respiración en este día. Vamos a respirar profundo, ¿no es cierto? Aquí dice, Alba dice, aquí una manito, ¿no es cierto? Vamos a estar haciendo respiración consciente. Vamos a frecuentar lugares menos contaminados. El fin de semana, usted salga a un lugar que esté menos contaminado. Salga, no se quede en la casa. Si usted puede en la semana, váyase a un parque, vaya cada vez que pueda, a un sitio donde haya más verdor, donde haya más naturaleza. Visite esos lugares que son menos contaminados, respire esos lugares y si puede, ¿no es cierto? Haga planes, pídale al Señor para ir y vivir en un sitio más puro, de aire más puro, mientras esperamos la venida del Señor en los que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Así que a respirar profundo este día. Que Dios les bendiga, hermanos.